Bien, estamos con el académico Alejandro Molinari. Bueno, me encantó cómo usted trató el tema de tango y sociedad, especialmente aquello de que es cierto, el nacimiento del tango, los orígenes, realmente tienen una nube de dudas bastante importante y usted lo recalcó. Claro, el tema está que hay que entender que en esa etapa, igual se escucha, que en esa etapa, digamos, es muy difícil recabar datos y además hay que entender que hay un proceso de transformación de las músicas preexistentes, de lo que estaba, lo que trajeron los inmigrantes, lo que había de lo español, ya la milonga, venía toda la habanera, el bala, todas esas cosas, y se fueron de a poco transformando. Si nadie dijo esto es el tango, sino que de a poco fueron. Y ahí viene, por ejemplo, el tema si la danza fue primero o la música después. Yo, como no hay ningún elemento para definir con precisión eso, es decir, eso depende fundamentalmente del lado que uno lo mire. Si uno puede decir que los bailarines iban creando y los músicos acompañaban esas creaciones, o puede decir que los músicos iban modificando y el bailarín los acompañaba. ¿Qué quiero decir con eso? Que no podemos asegurar que uno hace así, sino que ambos, en un proceso dialéctico desde el punto de vista filosófico, fueron avanzando y fueron cambiando las cosas. De tal manera, eso lo dice bien Horacio Ferrer, que digamos que el tango se nutre de tres usos, dice Ferrer: el indígena, el europeo y el africano. El indígena que es el criollo, que el tango, dice, los adopta y los adapta. Los adopta y los adapta. Los modifica de tal manera que crea un nuevo uso musical que va a generar otras cosas. Entonces, en ese proceso, ¿dónde se desarrolla? Se desarrolla en los suburbios de Buenos Aires. Cuando hablamos de suburbios de 1880, estamos hablando de acá nomás. No. Avellaneda, Dorsú. Avellaneda, La Boca, Barraca, es decir, la Isla Maciel incluida. Sí, incluido, es decir, pero no, por ejemplo, Flores, que era allá al campo. Era lejos. Era el campo todavía. En 1884 Flores pasa a ser parte de la capital federal con Belgrano. Entonces, en ese lugar se encuentran estos actores sociales. Y lo grande, lo más importante, lo mágico, es que es la pregunta que yo me hice. ¿Por qué cada uno de esas identidades culturales, cada uno de esos grupos étnicos, no siguieron desarrollando su propia música? ¿Por qué? ¿Por qué razón, no es cierto, se produce eso? Porque se ven, digamos, fundamentalmente, se ponen como adictos, como embelesados con la cultura gauchesca. Eso es lo que los une. Hay ejemplos, yo di algunos del carnaval, pero hay algunas cosas en donde se visten de Moreira, los gringos, sí. Los judíos, todos los gringos, digamos en general, uno ahora dice gringos norteamericanos, los gringos eran todos en ese momento. Claro, todos se visten de Moreira, se hacen el traje de Moreira, quieren parecerse a los gauchos. Claro. Entonces, esa influencia los une. ¿Y dónde los une? Volvemos al prostíbulo. Es decir, vamos a ser claros, la gente no iba al prostíbulo a bailar, se podía bailar. Es cierto, la gente iba a esas casas de baile, los Peringundín Academia, había gente de todos lados. Y las minas no eran, digamos, monjas franciscanas ni carmelitas descalzas. Pero lo mismo que pasó mucho tiempo después con los nightclubs, donde no era un prostíbulo, pero sí había... El tipo iba, enganchaba una mina y se la llevaba. Había un levante. Había un levante. Entonces, ahí había algunas veces que en algunos de esos lugares que tenían un lugarcito, pero no eran esencialmente un prostíbulo. En la calificación de prostibulario del tango es una calificación social. Si el tango es prostibulario, todos los que bailan tango tienen que ver o son prostitutas o son cafés. Y eso no era así. Claro, de cualquier manera, el origen campero del tango está acreditado. Pero obviamente. La gente venía a los extramuros de la ciudad porque era al revés, claro. Venía corriendo el alambrado, la civilización al gaucho, y después la mezcla con los inmigrantes. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es el antecedente más inmediato, digamos, del cantor de tango? El payador urbano
ya no el payador, digamos, de campo, sino el payador urbano. ¿No? Gabino Seiza, el negro, Bettinotti venía de. Sí, es decir, Ginio Casón, Arturo de Nava. Eso, y fíjate que en última instancia, Villoldo también era un payador urbano. Y también un payador urbano Pascual Contursi. Pero como se va, lo importante acá mucho es el tiempo. Si no es lo mismo hablar de 1880 que 1890. En 10 años este proceso fue impresionante. A veces te dan datos de 1910, eso ya el tango ya está. Esa génesis en ese momento. Entonces, ese payador que viene del campo y se va acercando a la ciudad, sigue por ahí con su guitarra, con sus estilos, con su cielito, pero ya la temática ya es urbana. ¿No? ¿Usted recuerda, profesor, el disco que incluía el silbido como novedad de Gardel y Razzano, Indio Volveme mi Moro? Claro. Totalmente habla de la pampa, del indio. Sí. Bueno, y pensemos que, por ejemplo, uno de los primeros cultores, digamos, uno de los primeros, fundamentales del tango, Carlos Posada, un negro pianista, no, sus obras son criollistas, Retirado, y después va Bardi, ¿no es cierto? Para verte en la línea criollista, el mismo Arola. Sí. Y si llegando más acá, por supuesto, digamos, Emilio Balcarce, cosas. Cuando tienes, digamos, como vos decís, el indio Silvami Moro, que era el Moro, que venía de una cosa de Juan María Gutiérrez, bueno, y todas esas cosas son, por Gardel lo primero que canta son canciones criollas. Y Gardel cuando hace el cuarteto con Salinas, con Razzano y con bueno, la memoria, bueno, con el otro, no me acuerdo ahora. ¿Qué cantan? Canciones criollas. Y hacen un dúo, el famoso dúo que después vemos en el folclorista, el chalero y todo, lo hacen, digamos. Ya lo hacían ellos. Lo hacían ellos, es decir, los cuartetos, digamos, folclóricos son en realidad dos voces, no son cuatro. Cantan a dos voces. Cantan a dos voces. Y a veces parecen una sola. Claro, cantan a dos voces. Eso hacía Gardel en ese cuarteto. Es decir, a todo, digamos. ¿Por qué? Porque hay además hay una cosa muy interesante, por ejemplo, en Gardel, que es la cantidad de cosas que tiene Gardel con respecto a la canción cuyana. Ya mismo, Salinas, es decir, Cristino Tapia, un montón de cosas que Gardel estaba muy cercano. ¿Y sabe por qué? Bueno, Gardel no vivía, pero sí transitaba el abasto. Y el abasto era un mercado donde estaban los tanos, qué sé yo, pero lo que venía, productos que venían muchísimos productos de Cuyo. Entonces, esa tradición cuyana de las guitarras cuyanas son una especialidad. Eso es lo que Gardel mama. Eso y la canción, la ópera, y la tonada, todo eso, y la ópera, la cosa de los tanos. Ambas cosas se funden. Entonces, si uno entra a analizar a Gardel, ¿no?, puede llegar a entender esto. Es muy, muy complicado en cuanto a que, como decía muy bien Pujol, la mentira útil. Uno no puede basarse en una cosa y generalizarla. Es decir, aquella famosa cosa que te dicen en el juzgado, jura decir la verdad, nada más que la verdad y toda la verdad. Si vos decís la verdad sola y no toda, también mentís. Entonces, es complicado y hay que entender que el tango nace, digamos, de ese suburbio, ¿no?, como, y sube, como decía Discépolo, nació del sordo barrial llegando al cielo.